Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera epístola de Pedro, capítulo 1 y versículo 11, donde dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Comienza diciendo: escudriñando qué persona y qué tiempo. Note que el trabajo de la investigación de los profetas procuraba precisar el tiempo en que se cumplieran esas cosas. También los dos adjetivos interrogativos separados por la conjunción disyuntiva o hace que algunos procuren aclarar la expresión añadiendo luego del primero el término persona, con el que la oración queda de este modo. Entonces, investigando a qué persona y qué tiempo. Pero realmente lo que ellos procuraban precisar era qué tiempo y qué condición tendría para la manifestación de la obra de la salvación que llevaría a cabo el Mesías. Ya que todos los profetas sabían que Cristo vendría, pero, sin embargo, desconocían cuándo sería y qué circunstancia iban a estar rodeando esa venida. De otro modo, su interés estaba bien claro, que era el saber el tiempo y las circunstancias de la venida del Salvador. Sigue diciendo este versículo: indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El testimonio profético, o si se prefiere, la profecía en sí, no obedecía a la acción del Espíritu Santo, que aquí llama Espíritu de Cristo. Sobre este aspecto tratará el apóstol en otro escrito, por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 21, donde dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y lo hace para afirmar allí que ninguna profecía vino por voluntad humana, sino por inspiración divina mediante la acción del Espíritu Santo. Y Pedro dice aquí que el Espíritu estaba en los profetas, esto es, controlaba, revelaba el mensaje, custodiaba que se transmitiera con total fidelidad para que la profecía fuese la palabra de Dios y por tanto con cumplimiento firme y fiel. Los profetas actuaban por indicación del Espíritu Santo. Este mensaje que transmitía el profeta no era muchas veces comprensible para él, despertando preguntas en ellos que procuraban responder mediante una investigación diligente del mensaje. Probablemente la profecía del Mesías sufriente no era comprensible para ellos y se preguntaban en qué tiempo o de qué forma ocurriría todo aquello. Sigue diciendo este versículo: el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. La profecía anunciada de antemano, es decir, manifestada claramente los acontecimientos que tendrían lugar en el futuro, anticipándolos en el mensaje profético al tiempo en que fueron escritos. Ese mensaje tenía que ver con los sufrimientos de Cristo, esto es, los que estaban destinados a él como consecuencia de la acción salvadora. La profecía revela ampliamente que el Mesías había de sufrir, como señala el Salmo todo el capítulo 22 y también Isaías todo el capítulo 53. Pero note que ese mismo mensaje anunciaba glorias después del sufrimiento. Tras ellos, una gloriosa dimensión no comprensible para el hombre
tendría lugar luego del sufrimiento. Es también notable el plural glorias, que pudiera expresar las diversas manifestaciones glorificadas del Mesías, como en la resurrección y la ascensión y la sesión a la diestra de Dios, como señala el capítulo 3 y versículo 22, donde dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Nótese que todas estas son glorias que siguen al sufrimiento que padeció en la obra de salvación. Continuar con el versículo 12, donde dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Comienza diciendo: a estos se les reveló que no para sí mismos. Note que era a los cuales estos, es decir, a los profetas que estaban investigando con diligencia aquello del mensaje profético, no llegaban a comprender mediante revelación divina. Esto es, Dios les desveló personalmente algo sobre la revelación profética que ellos habían escrito. Y esta manifestación de Dios, cortada, en cierto modo, la insistente investigación que hacían sobre el tiempo y las circunstancias en que se cumpliría lo que anunciaban en nombre de Dios. A esto se le anunció que el mensaje profético tendría destinatarios de tiempos posteriores a lo de ellos. Así pues, los profetas administraban o ministraban, que es el sentido del verbo aquí, que Pedro está utilizando, ya que ellos servían mediante la manifestación y escritura del mensaje profético que habían recibido de Dios mismo para comunicar. Ellos tenían también la convicción de que todo el mensaje señalaba a los tiempos mesiánicos, en los que Cristo realizaría la obra de salvación que permitiría extender la proclamación del Evangelio y la invitación a salvación, mediante la fe en el Salvador, a todos los hombres en todo el mundo. Ellos estaban comunicando en un servicio especial un mensaje de Dios, no para ellos, sino para otros. También hay que observar que las profecías cumplidas son ahora la base de la proclamación del Evangelio, ya que estos mensajes son anunciados por los evangelizadores, como expresa el uso del participio del auristo, que hace referencia a los que predicaron el Evangelio, cuyo mensaje alcanzó a los lectores destinados de la epístola. Vida, muerte, resurrección y reinado de Cristo son parte del mensaje profético y fundamento del Evangelio, como el apóstol Pablo enseña escribiendo a los Corintios, cuando dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Los mensajes del Evangelio proclamados en los tiempos primeros del cristianismo tienen amplias referencias a citas tomadas de los escritos proféticos. El Evangelio es un mensaje bíblico y su proclamación descansa en las revelaciones de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Así lo entendían los apóstoles. Gálatas capítulo 1 y los versículos 11 y 12 dice: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno,
sino por revelación de Jesucristo. Y así también los predicaban siempre. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios capítulo 2, versículo 1 al 3, donde dice: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La doctrina del mensaje era de procedencia divina. Nótese que primeramente en su contenido, que no era el resultado de saber humano, sino que procedía de Dios y era comunicado por el Espíritu Santo, por medio de los mensajeros que él usaba. Por tanto, es el autor de la Escritura. La segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 21, dice: Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por tanto, siendo el profeta seleccionado por cada ocasión, el autor humano que lleva a cabo la escritura del mensaje divino. También es necesario recordar que los mensajes del Antiguo Testamento, lo mismo que los del Nuevo Testamento, son inspirados plenariamente por Dios. La segunda carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 19 y 20 dice: Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. El apóstol está recordando que la doctrina del Espíritu Santo, haciendo aquí referencia a su procedencia celestial, ya que fue enviado cumpliendo la promesa de Jesús, del Padre y del Hijo. El Evangelio de Juan, capítulo 14, los versículos 16 y 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu no es creado, ya que procede del Padre y del Hijo, es decir, es enviado por ellos. De ahí que se llama, en otros lugares, Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. Romanos capítulo 8 y versículo 9 dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Su procedencia del Padre y del Hijo exige la deidad del Espíritu Santo, ya que es una procedencia eterna, sin principio de existencia. Es una persona divina, que no puede ser enviada por otra, a no ser que proceda de ella, puesto que el envío debe de tratarse de una persona divina que exige necesariamente un término resultante de una procesión interior. Y es que por esa razón Jesús puede decir algo semejante de él mismo, cuando dice: Salí del Padre y he venido al mundo. Juan capítulo 16 versículo 28. Al llamar al Espíritu Santo Espíritu de Cristo, solo puede hacerse si procede del Hijo. Y una prueba más de que el Espíritu procede del Hijo descansa en la dinámica
operativa de las personas divinas. Así, la segunda porque procede de la primera por vía del conocimiento no puede hacer otra cosa que lo que ve hacer al Padre. El Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 19, dice: Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y del mismo modo, tampoco el Espíritu puede dar a conocer más de lo que oye. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, dice: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Note que una de las misiones que el Espíritu Santo tiene es lo que Pedro está señalando en el versículo. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, y los versículos 13 y 14 dice: Cuando venga el Espíritu de verdad, no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. También es notable apreciar que tanto la profecía como el mensaje del Evangelio, estando vinculados al Espíritu, son de procedencia celestial. La evangelización ha de hacerse en el Espíritu Santo, esto es, bajo su dirección, control y poder. Uno de los propósitos por el que se envió desde el cielo tiene que ver con la proclamación del mensaje del Evangelio, y de ahí que Jesús mandara a los suyos quedarse en Jerusalén hasta que ellos fuesen investidos de poder de lo alto para comenzar a predicar el Evangelio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 8, dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. También el Espíritu reveló a los profetas y luego a los apóstoles el mensaje de la Escritura, que contiene las promesas y la obra de salvación, como señala el versículo 21. Continúa diciendo este versículo: cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. De la doctrina del Espíritu pasa a la de los ángeles, enseñando el interés especial que tienen en ver el desarrollo del proceso de salvación. Y el verbo que utiliza aquí el apóstol está expresando la idea de un deseo intenso por algo de ahí que se traduzca en ocasiones por anhelar, como deseo vehemente del alma, y en otras ocasiones se vierte como desear. Note que su deseo de observar el desarrollo del plan de salvación lo describe mediante el uso de otro verbo también, que literalmente equivale a inclinarse para mirar, asomarse para ver, de modo que gráficamente se inclinan desde el cielo para ver en la tierra, manifestando un notable interés en el progreso del Evangelio, ya que la conversión de los pecadores produce gozo en el corazón de Dios, que es reconocido por los ángeles, que también se gozan en el triunfo de la obra salvadora. El Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 7 dice: Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y Lucas capítulo 15 y ahora el versículo 10 dice: Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Los ángeles son instruidos por Dios sobre
la multiforme sabiduría divina, mirando atentamente en la Iglesia que es, digámoslo así, el libro de texto de ellos. El misterio revelado en el Evangelio de la Gracia se da a conocer a los principados y también potestades en los cielos, como señala Efesios capítulo 3 y versículo 10. Pero los ángeles, aunque superiores en poder e inteligencia a los hombres, no son omniscientes como Dios, y el Evangelio de la Gracia con todas las promesas no es una revelación a los ángeles, sino a los hombres, adquiriendo con ello un conocimiento que no tenían anteriormente, ya que estos están interesados en descubrir cómo Dios es capaz de hacer esas obras de gracia que en su admirable dimensión excede también a la capacidad comprensiva de ellos. Aspectos de esa operación divina fueron revelados a los profetas en la antigua dispensación, quienes, reflexionando en dichas revelaciones, generaban interrogantes cuyas respuestas son dadas en el tiempo presente. Y note que estas cosas, como manifestación de la gracia divina, generan el interés de los ángeles, que el apóstol presenta en atenta mirada y observación. Por ejemplo, el pecador salvado. Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y también hecho cercano a Dios. Juan capítulo 1 y versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y también incorporados a Cristo para formar un cuerpo en él. Efesios capítulo 2 y versículo 16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y también ascendiendo potencialmente al cielo en Jesucristo. Efesios capítulo 2 y versículo 6 dice: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nótese que son manifestaciones de la gracia que la Iglesia enseña a los ángeles. Y como escribe el doctor Lacueva, refiriéndose a esta frase del apóstol, dice que están agachándose para mirar como si abriesen una pequeña ventana en el cielo y se inclinasen para ver lo que ocurre en la tierra con respecto a la salvación de los hombres. A los ángeles no les interesan las vicisitudes temporales, políticas, económicas, etc., sino la conversión del pecador. Y voy concluyendo con esto. Las Escrituras y Dios nos hablan de nuestra situación particular, que podemos saber que lo que estamos pasando no es sólo el resultado de acciones humanas en nuestra contra o mala suerte, aparentemente aleatoria, sino que es parte del plan de Dios. Y dado que gran parte del sufrimiento de Jesús se predice en los Salmos, una cosa práctica que un maestro puede recomendar a quienes están sufriendo es comenzar a leer el Salmo 1 y seguir leyendo hasta que encuentre su salmo, es decir, el salmo que Dios ha escogido soberanamente por el poder del Espíritu para hablarle directamente al creyente y a su situación específica. Amigo y amiga oyente, en el mundo natural, a medida que envejecemos, sentimos la llegada de la muerte en nuestros cuerpos físicos, nuestras relaciones sociales, nuestra salud mental y muchas cosas más. Pero sin embargo, para los cristianos, es decir, cuando digo los cristianos, me estoy refiriendo a aquellas personas que han nacido del Espíritu,
porque muchas personas se llaman cristianos, pero sin embargo ni siquiera entienden el Evangelio. Así que, para aquellos que hemos nacido del Espíritu, tenemos una esperanza viva, que nuestros cuerpos físicos resucitarán, y lo harán porque así lo dice la palabra de Dios. Y también que nuestras relaciones sociales en Cristo seguirán hasta la eternidad. Nuestra labor en el Señor no es en vano. Nuestra relación eterna con Dios seguirá profundizándose y seremos más y más como Jesús, como cada año que pasa. Amigo y amiga oyente, todos los seres humanos tenemos fecha de caducidad. La mejor manera de estar preparado para esa fecha que no te quepa la menor duda que va a llegar es tener a Jesucristo como Salvador, pero no de una forma religiosa, sino creyendo en su obra salvífica que llevó a cabo en la cruz del Calvario, creyendo por la fe lo que Él hizo para salvar tu vida. Si tú lo crees esto de verdad en tu corazón, pues solamente te queda invitarle a que Él venga a tu vida y venga a ti. Ora conmigo si nunca antes lo has hecho y repite esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, sé que esa fecha de caducidad llegará, más tarde o más temprano, no lo sé. Tú lo sabes porque eres Dios. Pero yo vengo ahora ante ti creyendo en tu obra de salvación que llevaste a cabo en la cruz del Calvario. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te recibo a ti como mi Salvador, Señor Jesucristo. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.